pasada leímos el capítulo 1, verso 1, y también creo que el verso 2, si no recuerdo mal. Y leemos la palabra del Señor en esta hora a partir del verso 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿A cuánto le gusta tener una herencia? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Le gustaría recibir una herencia? Dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Alguien que busque el significado de inmarcesible. A ver, Carlito, a ver si tú lo puedes poner ahí por ahí, si lo encuentras. Reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros, para nosotros, que sois, dice verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos ahí a ver si podemos llegar hasta el verso 5 hoy. Va a ser complicado, pero porque hay mucho que aprender en estos versículos que hemos leído. Yo no sé, pero a mí este libro, mi hermano, está despertando un hambre, un deseo cada día más abundante de aprender la palabra del Señor, de conocer qué es lo que está reservado para mí. ¿A cuánto le gustaría de verdad recibir una herencia? ¿Le gustaría recibir una herencia? Ahora uno dice, bueno, a ver qué herencia. Porque hay herencias y herencias, ¿no? ¿Ya estamos transmitiendo? ¿No? ¿Ya estamos transmitiendo? Ah, vale. Entonces, es importante saber qué herencia me va a tocar. Es importante conocer qué es lo que tengo reservado en los cielos. Jesús dijo en capítulo 14, ¿no? 14 de Juan, que dijo algo bien interesante aquí. Veámoslo por un momentito. No pierda primera de Pedro. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, hay lugar en la casa del Padre. Hay lugar en la casa de papá. Y ese lugar debe ser extraordinario. El lugar en el cielo en el que Dios, Jesús, prometió preparar es un lugar inigualable. Es un lugar, mi hermano, que nuestra mente no puede imaginar. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo que subraye la palabra renacer. La palabra allí, en esta parte de este versículo, la palabra con propósito, la palabra con acción, es la palabra renacer. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol va a usar la palabra renacer? ¿Por qué el apóstol va a usar
la palabra renacer. Porque un día nacimos. Un día nacimos. De hecho, usted está aquí y yo estoy aquí porque un día hemos nacido. ¿Sí o no? ¿O usted está aquí sin nacer? No, todos hemos nacido. Pero ¿cómo nacimos? ¿Cómo nacimos? Según el Salmo 51, dice que hemos nacido ¿en qué? En pecado. Así dice el Salmo 51. Entonces dice, está hablando la palabra renacer, significa que hay un nuevo nacimiento. Así que entonces, ¿por qué un nuevo nacimiento? Porque ya hubo un nacimiento. Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, el primer nacimiento fue en pecado. Fue en pecado. ¿Y el pecado qué produce? Muerte. Así que entonces mi primer nacimiento fue un nacimiento de estando en muerte. Estando en muerte. Entiéndase. Mi primer nacimiento fue un nacimiento con una vida biológica, pero con una vida espiritual muerta. O sea, con una naturaleza espiritual muerta. ¿Por qué? Porque el pecado mató esa vida espiritual. Entonces, toda persona que en este mismo instante está naciendo en el primer nacimiento, en el nacimiento biológico, en el nacimiento natural, en el nacimiento tridimensional, pero muerto para con Dios. Aun cuando todavía no ha cometido pecado, ese niño que acaba de nacer hace un segundo, hace 3 segundos, 20 segundos, aún todavía no ha cometido pecado, pero ya está separado de Dios. ¿Por qué? Porque nació en pecado. Todavía no ha pecado, pero ya no ha nacido espiritualmente muerto, espiritualmente separado de la gloria del Señor. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nuestra propia naturaleza, sin haber hecho nada malo, contra Dios, ya nace separada de Dios. Entonces el apóstol Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es lo que Jesús le estaba diciendo aquí en el capítulo 3 de Juan. ¿A quién le decía? A Nicodemo. Nicodemo, quiero que escuches algo. Nicodemo, ¿has aprendido la Torá? Sí, me la sé. Nicodemo, ¿has aprendido lo que dicen los profetas? Claro, lo he leído. Nicodemo, ¿has aprendido lo que dice la ley? También. ¿Has aprendido los salmos? También lo he aprendido. Pero Nicodemo, nada de eso te sirve, escuche, nada de eso te sirve para entrar al reino de Dios. Si no naces de nuevo, el nuevo nacimiento. El apóstol dice allí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. La pregunta es, ¿he sido yo renacido? ¿He experimentado el renacimiento? ¿He experimentado el nuevo nacimiento? ¿Cómo sé si he experimentado el nuevo nacimiento o no? ¿Cómo sé? ¿Cómo sabe usted? ¿Cuántos quieren saber cómo
¿Cómo estoy seguro de que he renacido de nuevo? ¿Cuántos lo quieren saber? Por el deseo que gobierna su vida. La Biblia dice esto, mi hermano, que hay un deseo, escuche, lo hemos leído en la mañana, bien importante, Clau, apúntalo porque lo vamos a agregar en el discipulado. Hay un deseo que es el deseo de la carne, y hay un otro deseo que es el deseo del espíritu. Está el deseo de la carne y del otro lado, en la vereda del otro lado, el deseo del espíritu. ¿Cómo sé yo si he nacido de nuevo o no? Por el deseo que me gobierna. Si a mí me gusta el mundo, si a mí me gusta la idolatría, si a mí me gusta la borrachera, si a mí me gusta la inmoralidad, si a mí me gusta lo inmoral, si a mí me gusta lo que dice Gálatas 5, ¿cuánto era? 5:17, ¿no? Creo que 5:17, pongámoslo por ahí, mire. Porque el deseo de la carne, ¿qué tiene la carne? ¿Qué tiene la carne? Deseo. ¿Tiene deseo la carne? La carne tiene deseo. Y dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. Si a usted, mi hermano, escuche con atención, porque aquí le voy a dar a varios en el ojo. Si a usted en el momento en que viene a la reunión comienza el predicador a predicar y comienza a dormirse, es porque el deseo de la carne todavía le gobierna. Y esto es para muchos, para varios. Empieza. Yo he estado en el deseo de la carne. No le culpo, mi hermano. Simplemente le estoy diciendo dónde está parado usted. Y debería venir a abrazarme y decirme, pastor, gracias porque me lo porque me lo ha hecho ver. Porque, mi hermano, la Biblia dice que la carne tiene un deseo y que el espíritu también tiene un deseo. Y dice que estos dos deseos se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos. Ahora, verso 18. Miren lo que dice el verso 18. Pero si sois guiados del Espíritu, a ver, creo que él no está ahí bajo la ley. A ver el 19. Aquí está. Miren cómo son los deseos de la carne. ¿Qué le gusta a la carne? A la carne le gusta el adulterio, la fornicación, le gusta la inmundicia, le gusta la lascivia, a la carne le gusta la idolatría, hechicerías, a la carne le gusta andar en enemistades, le gustan los pleitos, le gustan las peleas, a la carne la dominan los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. ¿Qué más? A la carne le domina la envidia, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esto todo, ¿cómo quiere saber si usted está en la carne o no? Si le gustan algunas de estas cosas o algunas de estas cosas le dominan, amigo o amiga, quiero decirle que todavía no somos hermanos. Todavía no somos hermanos. Quizás seamos conocidos, pero ni siquiera primos somos. Se da cuenta, ¿no? Ahora, después termine la reunión y dice, oye, ¿somos hermanos o no somos hermanos? Quizá usted estuvo llamándole hermano a un desconocido. Pero, mi hermano, dice la palabra del Señor que estas son las cosas que marcan a una persona que no ha nacido de nuevo. O sea, que ha experimentado el primer nacimiento y no el segundo. Porque el que ha experimentado el segundo nacimiento, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, después vamos a volver a Gálatas, pero vamos a ver Romanos capítulo 8.
capítulo 8, verso 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ¿qué dice? Para los que no andan, ¿qué? Conforme. ¿Sabe qué significa ahí? Lo que está diciendo, no andan en las mismas formas de la carne, sino con las formas del Espíritu. ¿Para quiénes no hay ninguna condenación? Para los que andan en el Espíritu. No hay condenación para los que están en el Espíritu. No hay condenación, dice el verso 1. El resumen de este versículo es: ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu. ¿Cómo son los que andan en el Espíritu? Gálatas capítulo 5 nuevamente. (5:22). Estos son los que andan en el Espíritu. Mas el fruto, preste atención, no son los frutos, es el fruto. ¿Cuántos frutos hay? Un fruto. Un fruto con 9 características. No dice más los frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no hay ley. Nadie puede condenar o matar a alguien porque tenga amor. Nadie puede condenar a alguien, acusar a alguien porque tenga gozo, paz, paciencia, porque sea benigno, porque tenga bondad, porque tenga fe, porque sea manso, porque tenga templanza. Entonces, mi hermano, volviendo a nuestro amigo Pedro, dice la palabra del Señor que Él nos hizo renacer en este nuevo nacimiento, en el nacimiento del Espíritu. ¿Y para qué nos hizo renacer en el Espíritu? Primera de Pedro 1:3. Nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, Cristo nos hizo renacer para una nueva vida. Antes estábamos muertos, según Efesios, en nuestros delitos y pecados. Estábamos alejados de Dios y de sus promesas, sin esperanza. Sin embargo, en el nuevo nacimiento es un acto soberano de la misericordia de Dios hacia nosotros. Pero mi hermano, en este acto donde Dios nos llama a creer, nosotros tuvimos de alguna manera que abrazar y aceptar esa gracia. Hay otros a los que se le ofrece el regalo de la vida y lo desechan o lo desperdician. Leamos Hechos capítulo 13, verso 46. A ver qué nos dice la palabra del Señor allí. Hechos 13. Dice Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué hicieron esto?
desechada. Dios le dio la oportunidad de escuchar. Dios le dio la oportunidad de renacer. Dios le dio la oportunidad de andar en el Espíritu. Pero ¿qué hicieron esta gente? Dice que rechazaron. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Rechazo de la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el ofrecimiento de la misericordia? ¿Cómo reacciono yo ante el ofrecimiento de la misericordia? ¿Cómo reacciona usted ante la palabra que le es enseñada, que le es puesta cada día en este lugar? Por eso orábamos al Señor, para que el Señor nos dé la oportunidad de creer. Por eso debemos orar al Señor constantemente. Y salga de aquí en esta noche y camine por la calle y dígale al Señor: Señor, dame la oportunidad de abrazar y de creer en la palabra. Que yo no sea como esta gente, Señor, como estos judíos que rechazaron la palabra. Rechazaron la palabra. Ellos rechazaron la palabra. Ellos rechazaron la palabra. Dijeron: no queremos la palabra. Dice la palabra del Señor, mi hermano, que a Jesús le pasó lo mismo en Nazaret. Quisieron apedrearlo, lo llevaron hasta el barranco. El otro día estuve mirando un documental de un hermano de las Voces de Israel, donde muestra el lugar de donde lo quisieron despeñar a Cristo. Un lugar bien alto, una montaña que todavía existe, y quisieron arrojarlo hacia abajo. ¿Por qué? Porque les molestaba la palabra, les molestaba la persona de Jesús. Y esa es la carne viva, esa es la evidencia en nosotros, mis hermanos. Esa es si hay algo en nosotros que rechaza el consejo de Dios, usted tiene que pedirle al Señor, y yo debo pedirle al Señor y decirle: Señor, hay algo en mí que todavía rechaza tu palabra. Hay algo en mí, Señor, que hace que tu palabra sea incómoda para mí. Y yo necesito que me ayudes. Yo necesito que me des la oportunidad de tener un corazón sensible. Dame la oportunidad, Señor. Porque mi corazón está impregnado de toda la basura que traigo como herencia de mi familia. Mi familia me dejó una herencia de hechicerías, de borracheras, yo de pequeñito, mi hermano, de pequeñito yo vi cosas que no debía ver un niño. Mi familia lo único que me dejó fue una herencia. Mi familia de mis padres y de mi madre, porque ellos también habían recibido una herencia de esa manera y no tenían otra cosa que dar. No tenían otra cosa. Ellos, lo único que se les había enseñado era que se debía tener hijos, que prostituirse estaba bien, que emborracharse estaba bien, que golpearse estaba bien, que ir al curandero, al hechicero estaba bien, que ir también ahí a adorar una imagen y sacarla a pasear, eso estaba bien, porque eso es lo que habían recibido como herencia. Y cuando la vida nos toca, cuando nosotros nos toca vivir y pasar por esta tierra, muchos de nosotros todavía tenemos esa influencia. Y debemos reconocerla en nosotros y decir: Señor, todavía tengo, en mí hay un poco de esa cultura. Una cultura de tinieblas, una cultura de maldición. Mira, hermano, yo voy a decirle algo de parte del Señor. Hay muchas personas aquí y hay otros que no han venido, pero el domingo van a venir, que odian una gran parte de su vida, que hay partes en su vida que no la quisieran tener, que hay cosas en su vida que no las quisieran haber vivido, que son partes que quisieran poder arrancarlas si pudieran,
De hecho, hay muchas personas que envidian la vida de otros. Te digo porque esto me ha pasado muchas veces. A mí me gustaría tener la vida de otro y sin embargo el Señor habló a mi corazón muchas veces y me dijo, esa vida que tú deseas del otro, no te das cuenta, pero él también tiene cosas que él no quiere en su propia vida. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos fuimos alcanzados con la tinta oscura del pecado. Todos de alguna manera fuimos, en poco o en mucho hemos sido alcanzados por esa tinta de pecado. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, me gustaría, Señor, tener una vida cada día mejor. Y yo le aseguro, mi hermano, que en estos días orando bien temprano en la madrugada, escuchaba al Señor decir, por cuanto han determinado vivir en obediencia, por cuanto han determinado tapar los oídos y dejar de escuchar al mundo y escuchar mi palabra y centrarse en mi palabra, yo vengo a vosotros con recompensa. Yo mismo vengo y mi recompensa viene conmigo. Porque hay recompensa para los que quieren y desean vivir cerca del Señor y con el Señor y en santidad. Hay recompensa. Hay recompensa, vale la pena. Vale la pena. Porque el Evangelio es más que una reunión un día a la semana o 2 días a la semana. El Evangelio es vida constante. Es gozo y paz y vida eterna constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor dice que estos rechazaron. Sin embargo, a nosotros nos fue dada la oportunidad. Nos fue dada la oportunidad de renacer para una esperanza viva. Mañana voy a hablar de un tema, de uno de los puntos del tema que dice, ¿es bueno tener esperanza? La Biblia dice aquí que fuimos renacidos para una esperanza viva. La palabra del Señor dice en Hebreos 11:1, ¿cómo dice? Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera. O sea, es bueno tener esperanza. Es bueno tener esperanza. Es lindo tener esperanza. Bienaventurado el que tiene esperanza, porque eso es tener fe. Y la Biblia dice que el Señor nos hizo renacer para una esperanza, y esta esperanza tiene algo en particular: está viva, porque Cristo es nuestra esperanza. El apóstol Pablo dice, no pretendo ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, iglesia, ciertamente olvidándome lo que queda atrás, ¿qué cosa? Me extiendo hacia adelante, hacia la meta, para alcanzar el premio del supremo llamamiento, para abrazar a aquel que un día me abrazó. Ese es Cristo, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Bienaventurada la iglesia que dice, yo voy a abrazar al Señor un día. Yo voy a estar con Él, aleluya. Él me va a abrazar, yo voy a abrazar a Cristo. Voy a ver sus ojos, voy a contemplar su rostro. Voy a escuchar la voz de mi Señor, aleluya. Voy a caminar, voy a vivir en la nueva Jerusalén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que para eso fuimos nosotros alcanzados. Para eso nosotros fuimos ayudados por la obra soberana de Dios. Para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Los creyentes se caracterizan por la esperanza, mientras que los incrédulos se caracterizan por la desesperanza. ¿Cuántos dicen amén? Cristo prometió nunca dejarnos desamparados ni sujetos a la desesperación. No lo busquen. Pero ¿qué dice Juan 14:18? No os dejaré huérfanos, vendré
a vosotros. ¿Sí o no? Amén. Cristo prometió nunca dejarnos desamparados ni sujetos a la desesperación. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Veamos ahí qué dice la palabra del Señor. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Está siendo tentado, le está acechando el enemigo, le está acechando las obras de las tinieblas. Dice la palabra del Señor, allí no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. La prueba o la dificultad que usted esté pasando ahora, mi hermano, es la medida de prueba o de dificultad que el Señor sabe que usted y yo podemos soportar. Ninguno de nosotros le daría una bolsa o pondría una carga sobre el hombro de cada uno de nuestros hijos de 500 kilos, porque sabe que lo mataría. Sabe que su cuerpo no está preparado para eso. Mi hermano, cada situación que ahora estemos viviendo es una situación controlada por el Señor. Cada situación que usted y yo estemos viviendo está milimétricamente controlada, supervisada por el Señor. A Dios no se le escapa ni un pelo de nuestra cabeza. A Dios no se le escapan las cosas de control. A Dios no se le va nada, no se le pierde nada. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios es puro? ¿Saben por qué Dios es puro? Porque Dios nunca está en apuros. Apuro es lo contrario a apuro. Pero también nosotros usamos la palabra apuro para lo urgente, para lo descontrolado. Estoy apurado. Pero Dios, mi hermano, a Dios nada le pilla por urgencia. A Dios nada le pilla, mi hermano, descontroladamente. Él conoce los acontecimientos de la historia del ser humano segundo tras segundo. Dios está mirando toda la tierra. Los ojos de Dios recorren toda la tierra constantemente. Dios está mirando la tierra y la historia de los hombres en un constante presente. Porque para Dios el tiempo no es lo mismo que para nosotros. El tiempo de nosotros viene de la palabra cronos. El tiempo de Dios es el tiempo kairos. El tiempo de nosotros proviene, la palabra cronos viene de una leyenda mitológica donde había, ahora no recuerdo bien si era un animal que se comía a sus hijos o un hombre que se comía a sus hijos. De ahí viene la palabra cronos, de ahí aparece la palabra tiempo.
De ahí es que la gente vive y le falta el tiempo. Me falta el tiempo porque el enemigo se lo está comiendo. El enemigo se está comiendo segundo tras segundo y la gente dice, se me pasó la vida y no pude hacer esto, se me pasó la semana y no pude hacer aquello. Y algunos de nosotros muchas veces hemos pensado, ojalá pudiera volver el tiempo atrás para hacer aquello que no pude hacer. Sin embargo, mi hermano, el tiempo cronos de Dios es un tiempo presente constantemente. Dios tiene la eternidad presente. Dios mira la eternidad pasada. Dios mira el presente y el eterno futuro. Él lo está mirando constantemente. Porque para eso es Dios. Para que eso es Dios. Porque para eso es Dios. Y dice la palabra del Señor, mi hermano, que el Señor nos ha dado una esperanza viva, una esperanza en la que cuando pasamos dificultades sabemos que Dios está en el control de todas las cosas. Tenemos mucho que esperar de Él cada día, tenemos mucho que recibir de Él cada día. Y hermano, y finalmente cuando nuestra historia termine, también recibiremos la vida eterna. Por eso la palabra dice que fuimos renacidos para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Cristo pagó nuestra deuda. Cristo pagó nuestra deuda y Él venció el cronos. Él venció, mi hermano, la vida de pecado, la vida apurada, la vida de emergencia fue vencida en la cruz del Calvario. Jesús nos asegura, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. Porque Él vive, nosotros podemos enfrentar el mañana con una sonrisa, con una esperanza. Mi mañana está seguro, mi hermano. Mi mañana está seguro, porque Él está en el mañana y ahí está Él vivo, cuidándome, fortaleciéndome, ayudándome, proveyendo todo lo que yo necesito para mañana. Yo todavía no he llegado a mañana y quizás mi mañana sea en la eternidad. A Él también está en la eternidad, allí, aleluya. Él está allí también en la eternidad. ¿Por qué vive afanado por el mañana, mi hermano? ¿Por qué vive afanado por el mañana? Aprendamos a vivir el hoy, confiando en el Señor. Mañana cuando llegue vuelve a tomar la misma actitud, un día a la vez, dice la canción. De hecho la vamos a cantar el domingo. Un día a la vez. Un día a la vez. Ayúdame a confiar, Señor. Ayúdame a depender de tus fuerzas. Ayúdame a depender de tu gracia. Y dice la palabra del Señor que fuimos renacidos. Vamos a tocar el último punto para irnos a nuestra casa. Verso 4. Fuimos renacidos ¿para qué? Para una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Encontramos la respuesta de inmarcesible? No. No se encontró, ¿no? ¿Sí? ¿La tiene Carlito? A ver. Ahí la saca, mire, le vamos a sacar el cabrito ahí. Qué genio, mi hermano, muy bien. A ver, veanla. Inmarcesible, que no se puede marchitar, no se echa a perder. No se echa a perder nuestra herencia. Si usted recibe una herencia, si usted recibe una herencia aquí en España, se puede meter en un gravísimo dolor de cabeza. De hecho, algunos la han rechazado, porque lo que tiene que pagar el Estado es más de lo que recibe. Hay muchísimos casos donde dicen, pues déjate la herencia ahí, guárdatela porque no la quiero, porque me generas un problema. Pero la herencia que tenemos en el Señor es una herencia incorruptible, incontaminada, y que no se marchita, que no se echa a perder. Es una herencia segura, es una herencia que está reservada en los cielos, en la cuarta dimensión.
No en el tercer cielo, en el siguiente. En el cielo donde Dios se manifiesta, donde Dios se pasea con su presencia, donde ángeles adoran y glorifican el nombre del Señor, donde la Biblia dice que allí no hay llanto y no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay amargura. Por eso creo, mi hermano, por eso estoy absolutamente seguro de que en la tierra no hay felicidad. Así que no busque la felicidad, porque no la va a encontrar. En la tierra encontramos perfección para luego vivir en la felicidad eterna que está reservada en los cielos. Allí sí que hay felicidad. Allí sí que hay una herencia incorruptible. La Biblia dice que ya no habrá llanto y no habrá dolor. No habrá tristeza. Dice la palabra del Señor que por el medio del río, por el medio de la ciudad hay un río, y a los lados del río, ¿qué árbol está? Nadie lo sabe. El árbol de la vida, y que produce un fruto por mes, y que sus hojas son ¿para qué? Para sanidad de las naciones. Aleluya. Oh, allí no habrá tristeza. Allí no tendrás que trabajar todo el día como un animal para decir, hoy tengo que pagar el lugar del encierro, tengo que pagar la luz. No, porque allí no habrá el Señor en la luz. Usted no tendrá que pagar el agua, porque el Señor es el agua. Aleluya. Ah, mi hermano, qué glorioso. Yo le digo que conociendo esto tengo más ganas de irme que quedarme. Ah, nosotros que venimos del otro lado del charco, ¿no? Vamos a Europa, que ahí sí que vamos a estar bien. Ah, ahí, el primer mundo. Vamos allá, amigo. Ahí sí que se vive bien. Pero, mi hermano, dice la palabra del Señor que fuimos creados, renacidos, por haber nacido de nuevo. Iglesia, hemos sido colocados en otra familia y tenemos un nuevo Padre. Por haber nacido de nuevo, hemos sido colocados en la familia de Dios, que es la iglesia. Por haber nacido de nuevo, tenemos un Padre mejor que el que nos tocó en esta tierra. Por lo tanto, nos convertimos en herederos. Dice Romanos capítulo 8. Apuramos porque se nos ha pasado la... Dice la palabra en Romanos capítulo 8. Verso 16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu. Si a usted le gusta leer, si a usted le gusta orar, si a usted le encanta venir a las reuniones, si usted está esperando cada día de la semana, llega el lunes y dice, ¿cuándo va a ser martes para venir a la reunión? Y pasa el martes y dice, ¿cuándo va a ser jueves para ir al discipulado? Y llega el jueves y usted dice, ay, ya quiero que llegue el viernes para ir a adorar al Señor, para escuchar su palabra. Y llega el viernes y dice, ya quiero que sea domingo para venir. Pues entonces el Espíritu está dando testimonio de que usted es hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios. Mira, hermano, yo era pequeñito, tenía 6 años más o menos, y a los 5 años, antes de los 6, unos 6 meses, 7 meses antes de tener 6 años, ya tenía mi primer trabajo. Y mi madre me llevaba hasta la orilla del río, había un bote allí que llevaba gente al otro lado del río. Del otro lado del río
la gente iba a la ciudad, iban a sus trabajos, a distintas partes de su trabajo. A mí me esperaba un hombre que junto con otros niños nos llevaba, yo tenía 5 años y medio, nos llevaba a un sitio y ahí comenzábamos a trabajar. Trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta las 8, hasta las 7 y media. A las 7 y media él abría una puerta verde, nosotros íbamos al colegio, entrábamos a las 8, de las 8 a las 12 estábamos en el colegio, a las 12 a la 1 entrábamos al comedor, a la 1 y media yo ya volvía al lugar de trabajo y ahí envolvía todo lo que había hecho en la mañana, unas golosinas con dulce de leche, y de ahí salía a vender hasta la noche. En el invierno trabajaba hasta las 7, 8 de la noche, y en el verano estaba como había mucha gente afuera, trabajaba hasta las 10, las 11 de la noche. Mire, yo tengo recuerdo de que aunque en mi casa había problemas, yo quería volver a mi casa. Yo deseaba volver a mi casa, aún sabiendo, teniendo conciencia de que en mi casa no todo estaba bien. Ahora la palabra del Señor que acabamos de leer dice, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, porque está en mayúscula, dice, el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo aparece la segunda palabra espíritu? Minúscula. Hay dos espíritus, diga conmigo, hay dos espíritus. El Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. El Espíritu de Dios y mi espíritu. Y el Espíritu de Dios da testimonio. O sea, ¿qué dice? ¿Cuál es el testimonio? Tienes que ir a casa, produce en mí el deseo de orar, produce en mí el deseo de ayunar, produce en mí el deseo de leer la palabra. Mira, hermano, por muchos años el pastor tuvo que empujarme, como los autos viejos en Argentina, ¿no? Que arrancaba, teníamos un coche que andaba a pila de muchachos que empujaban para que arrancara, porque andaba ese coche, no arrancaba, y así andan los cristianos a pila a veces. Necesitan varios hermanos que lo anden empujando y que lo anden trayendo del mundo. Aléjate, hay que andar escribiéndole, hay que andar diciéndole, hay que andar recordándole, porque hermanos no arrancan, porque todavía no reciben el testimonio del Espíritu. Mi hermano, usted mismo tiene que comenzar a decir, yo voy a comenzar a obedecer a la palabra del Señor. Soy un hijo de Dios y el Espíritu de Dios está produciendo en mí el querer congregarme, el querer evangelizar, el querer trabajar, el querer aprender la palabra, el querer prepararme. Hay un hermano me decía en la mañana, pastor, yo sé que el Señor me va a dejar aquí en la selva, porque el Señor me está dando testimonio a mi corazón de que la tribu Chipigo, ellos necesitan la palabra y ellos no conocen la palabra, por eso todavía siguen abrazando los árboles, todavía siguen adorando la piedra, porque todavía no conocen la palabra. Y los hermanos que han estado aquí, lo único que han hecho, han venido a vivir de esa gente, han venido a quedarse con su tierra, han venido a quedarse con su dinero, pero no le han dado la palabra. Y este hermano me decía, yo quiero aprender la palabra. El Espíritu Santo está dando testimonio a su espíritu. Porque la Biblia dice, mi hermano, que Él produce el querer como el hacer. Dígale al Señor, Espíritu Santo, da testimonio. ¿Cómo va a dar testimonio? Enciende en mí el deseo de levantarme en la noche, de orar en la madrugada, de ayunar, de clamar, de velar. Pídale al Señor. Si a usted todavía le domina la carne y todavía le cuesta ayunar y todavía le cuesta levantarse y hay que andar empujándolo para orar, para que lea la palabra, todavía, mi hermano, todavía no está recibiendo el testimonio del Espíritu. Pero la Biblia dice que los que son hijos de Dios reciben el testimonio del Espíritu Santo. Y esa es, mis hermanos, para eso Dios nos hizo renacer. Eso es parte de nuestra herencia en el Señor. Cuando nos convertimos, cuando el Señor nos hace renacer a una nueva esperanza, somos parte de la familia de Dios, y en la familia de Dios hay un Padre y Él comienza hijo por hijo, hijo por hijo, hijo por hijo. Lean la historia de Susana Wesley. Hombres y mujeres. Tuvo 18 hijos, creo. Poquitito tenía. Comían por turnos. Pero a todos los enseñó. Todos tenían actividades. Dice la historia, dice Juan Wesley,
y Charles Wesley, que su madre se dedicaba un tiempo para cada uno de ellos y que cada uno de ellos había sido instruido en la palabra. Dice la palabra del Señor, mi hermano, que nuestro Padre que está en los cielos, dice la Biblia, Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, dice que nuestro Padre tiene un oficio. Uno de los muchos oficios del Padre es que el Padre es el labrador. Dice la palabra del Señor, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que trabaja en la vid. Cristo es la iglesia y el Padre es el que trabaja. Iglesia del Señor, usted y yo necesitamos el trato del Padre. El trato del Padre. El Padre sabe qué es lo mejor para nosotros. El Padre sabe qué es lo mejor para ti. El Padre sabe lo que es mejor para tu vida. Él sabe cuál va a ser tu mañana y Él te está preparando ahora, te está enderezando, te está ayudando, te está guiando, porque eso es lo que hace este buen Padre. Dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Para eso me hizo renacer a una nueva esperanza el Señor, para convertirse en mi Padre. Me encanta la historia de la cabaña, porque la historia de la cabaña no solamente se trata de un hombre que perdió a su niña, sino de un hombre que perdió a su padre. No tuvo padre. No tuvo un padre. Y el padre que él tuvo, aquel hombre, el mismo niño lo envenena y lo mata. Y sabe, aunque eso pareciera una historia que no sabemos si es real o no, muchos de nosotros hemos matado a nuestros padres. Y muchos padres hemos matado a nuestros hijos. Y necesitamos el obrar de Dios. Y gracias a Dios, mi hermano, por el libro de Pedro. Le doy gracias a Dios porque dice, el libro de Pedro habla de esperanza. No habla de condenación, habla de esperanza. Habla de esperanza. Habla de un Dios que se acerca a mi corazón y me dice, no importa cuán terrible sea tu historia, yo soy aquel que faltó en tu vida, aquel que no estuvo cuando lo más lo necesitaba en tu historia pasada. Yo soy el que está ahora. Es un Padre que está presente. Pidámosle al Señor en esta noche. Dígale al Señor en esta noche, Señor, te doy gracias. Si usted no ha renacido, de nuevo dígale al Señor. No se avergüence. ¿Sabe cuántas veces tuve que levantar mi mano para decirle al Señor, yo quiero nacer de nuevo? No me avergoncé. No me avergoncé de vivir en la carne. Porque prefiero